independiente. Ok, entonces, la lectura la pueden llevar en sus materiales, jóvenes. Ok, entonces, derecho del acreedor a cobrar un préstamo. Si yo soy el acreedor y yo le he prestado a Wendy, por ejemplo, 3.000 empiras, yo tengo el derecho de cobrarle a Wendy esos 3.000 empiras. Tengo derecho, si tengo la propiedad de mi vehículo, a venderlo, alquilarlo o a prestarlo. El derecho que me da la propiedad de mi vehículo es independiente de cualquier otro derecho. También está el derecho de autor sobre la obra que crea, ¿verdad? Esos son los derechos independientes, eh, no dependen de otro derecho previamente existente. Y tenemos los derechos subjetivos dependientes. Estos, por su parte, sí dependen de otro derecho o de un deber jurídico para que puedan existir. ¿Cuáles son derechos o cuáles podemos mencionar como derechos dependientes de un deber? El derecho a recibir un pago. Perdón, el derecho a recibir un recibo tras el pago de una deuda. Por ejemplo, si yo le presté a Wendy esos 3.000 empiras y Wendy me los pagó, Wendy tiene derecho a que yo le entregue un recibo una vez que me ha cancelado esa deuda, ¿verdad? Asimismo, tiene el derecho de liberarse de la obligación una vez que me ha pagado. Esos son derechos que tiene Wendy que nacen de un deber que existió cuando yo le presté los 3.000 empiras, ¿verdad? Del deber de pagar. Son derechos que nacen de ese deber. Por eso son dependientes. Luego tenemos, por ejemplo, cuando se cesa en un cargo laboral, la persona tiene derecho a que se le dé un finiquito que establezca que la relación laboral entre la empresa em, X ha cesado con el colaborador, ¿verdad? Entonces, esos son derechos que nacen de un deber que existió de forma previa. Por ejemplo, en un contrato de préstamo, el acreedor tiene derecho independiente a cobrar, mientras que el deudor tiene derecho dependiente o sí, derecho dependiente como recibir un recibo y liberarse de la deuda. Los derechos independientes existen por sí mismos, mientras que los dependientes, como les decíamos al inicio, surgen de un deber o de otro derecho que existía previamente. ¿Tenemos preguntas aquí con la explicación de los derechos dependientes o independientes? ¿No? Abogada, Dígame. por ejemplo, exigir, por ejemplo, si yo voy a comprar a un lugar y le pido a la persona que me dé una factura con RTN y no me lo quiere dar. Bueno, ahora es fiscal, ¿verdad? De los documentos de crédito. Ajá. Una puede en primer lugar escribirlo en el libro de quejas y en segundo lugar puede denunciar porque ellos están incumpliendo con una norma. Ahora bien, ahí hay una cuestión. Quizás es un comercio que no está legalmente constituido. Opera como operaban todos los negocios antes de que existieran las leyes Ujú, fiscales en relación a los documentos de crédito, ¿verdad? ujú. Podría ser eso, porque de lo contrario no veo yo una razón para que le nieguen una factura un recibo Con conforme a la RTN. ley de emisión de documentos Sí, con documentos CAI. fiscales. Sí, correcto. Sí, seguramente es eso. Tiene que no estar constituido legalmente para no expedir ese documento, creería yo, ¿verdad? Sí, Sí, sí. gracias. Abogado, Adelante. en estos derechos dependientes se puede utilizar como ejemplo, podríamos decir, ¿Quién me está hablando? Que no lo veo, no lo veo. Henry, Ok, excelente. como los derechos de alimento a los hijos son dependientes, eso. Se El puede deber, utilizar como ejemplo. sí, pero ¿en qué sentido? El deber de alimentos del padre. Entonces, el hijo tiene derecho a recibir esos alimentos. Sí, se puede utilizar de ejemplo. Y el derecho a ejercer el voto en este caso también para como persona nacional perdón, eh, persona que tiene derecho a ejercer el voto. En este caso es un derecho dependiente porque sí tenemos el derecho a ejercerlo, o no, o es Pero no independiente. es independiente porque no depende de otro derecho. ¿De qué derecho podría depender? El derecho a la nacionalidad, podríamos decir. No, son derechos diferentes. Ok. Son derechos diferentes. Son independientes.
Abogada, me imagino que, perdón, el compañero tal vez lo dice por el tema del texto, que da a entender de que en México sí es obligación o está regulado por algún, no sé, por alguna ley el hecho de ir a votar. Yo leí ¿cómo se llama? La El libro, doctrina. la Ujú. doctrina, sí, antes de entrar a la clase, como está bien cortito, ¿verdad? Sí. Y entonces entendí eso de que está hablando de México, que México sí se regula, pero en nuestro caso no, ¿verdad? O sea, uno sabe que tiene el derecho de salir a ejercer el sufragio, más no hay nada que lo regule, que le diga, bueno, si usted no va Sí. a votar, tiene un problema, ¿verdad? Ya, ok, ya lo entendí como lo está planteando de acuerdo al texto. Es que el texto dice de que en México tienen el deber de participar en las elecciones, ¿verdad? Entonces, ok, tienen el derecho de participar en las elecciones. ¿Cómo participa en las elecciones? A través de ejercer el sufragio. A eso se refiere, si no me equivoco. Entonces, en ese caso es dependiente, pero en nuestro caso no. En nuestro caso es independiente porque el derecho de ejercer el sufragio solo lo tenemos por la condición de ser hondureños, pero ese es un derecho que tenemos, nacemos con él. O sea, yo soy hondureña, nací en el territorio hondureño, mis padres son hondureños, entonces yo tengo la nacionalidad hondureña sí o sí. O sea, en ese caso no, en nuestro caso no es dependiente, es independiente. A menos que lo miráramos, no, es que no es independiente, porque miramos ayer en la clasificación, ¿verdad?, de los derechos políticos y dentro de ellos ejercer el sufragio, pero no es independiente, en este caso es independiente, en nuestro caso es independiente. Sí, no hay una regulación para No, que lo no, obligue a uno. exacto, no hay una regulación para que yo pueda ejercer el sufragio, ya es un derecho reconocido en la Constitución. Sí, Sí, ¿estamos hasta acá? sí, abogada. Sí, abogada. Ok, entonces vamos a pasar con el siguiente tema. El siguiente tema que nosotros tenemos en plataforma es la moral y el derecho. Moral y derecho. Hay dos materiales. Vamos a empezar, es que es derecho y moral y derecho y convencionalismo, pero vamos a comenzar con la moral y el derecho. Si alguien me apoya voluntariamente con el primer punto que nos habla de la unilateralidad de la moral y la bilateralidad del derecho, Yo la puedo apoyar, abogada. ¿está bien? Perdón, los documentos están en el grupo, yo los subí ayer, Ok. todos están ahí. Abogada, ¿Cuál es el ¿qué dice documento? Hola. la diferencia esencial entre las normas morales? Abogada, si gusta, yo le puedo apoyar Por Yo le puedo favor, apoyar Nehemías. también, abogada. para dar Vamos a inicio. tomarle la palabra a Nehemías, por favor. Sí, y después me continúa la otra persona. Ya le vamos a decir cuándo. Derecho, Gracias, Nehemías. Ok, permítame. Ok, moral, moral y derecho. Unilateralidad de la moral y bilateralidad del derecho. La diferencia Ujú. esencial entre las normas morales y preceptos jurídicos estriba en que las primeras son unilaterales y los segundos bilaterales. La unilateralidad de las reglas éticas se hace consistir en que enfrente al sujeto a quien obliga no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes. Las normas jurídicas son bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones. Frente al jurídicamente obligado, encontramos siempre otra persona Ujú. facultada para reclamarle la observancia de lo prescrito. De hecho, es posible conseguir, en contra de la voluntad de un individuo, la ejecución de un acto conforme o contrario a una norma ética, pero nunca existe el derecho de reclamar el cumplimiento de una obligación moral. El pordiosero puede pedirnos una limosna, implorarla por el amor de Dios, mas no exigírnosla. La máxima que ordena socorrer al menesteroso no da a este derechos contra nadie. A diferencia de las obligaciones éticas, las de índole jurídica no son únicamente, como dicen, deberes, sino deudas, y tienen el carácter porque su observancia puede ser exigida en ejercicio de un derecho por un sujeto distinto del obligado. Por su carácter bilateral, la regulación jurídica establece en todo caso relaciones entre diversas personas. Al obligado suele llamársele sujeto pasivo de la relación,
a la persona autorizada para exigir de aquel la observancia de la normativa, denominase el sujeto activo, facultado, derechohabiente o pretensor. La obligación del sujeto pasivo es una deuda, en cuanto el pretensor tiene el derecho de reclamar el cumplimiento de la misma. León Petrasivsky ha acuñado una fórmula que resume admirablemente la distinción que acabamos de esbozar. Los preceptos del derecho, escribe, son normas imperativas atributivas. Las de la moral son puramente imperativas. Las primeras imponen deberes y correlativamente conceden facultades. Las segundas imponen deberes, mas no conceden derechos. Pongamos un ejemplo. Una persona presta a otra 100 pesos, comprometiéndose el deudor a pagarlos en un plazo de 2 meses. Al vencerse el término estipulado, el mutante puede, fundándose en una norma, exigir del mutuatario la devolución del dinero. La obligación del segundo no es, en este caso, un deber para consigo mismo, sino una deuda frente al otro sujeto. El deber jurídico de aquel no podría ser considerado como deuda si correlativamente no existiese un derecho de otra persona. Derecho, en sentido subjetivo, es la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo. Si decimos que el comprador tiene el derecho de reclamar al vendedor la entrega de la cosa, ello significa que el precepto lo faculta para formular tal exigencia. La conducta del que exige tiene el atributo de licitud precisamente porque constituye el ejercicio de un derecho. Las facultades conferidas y las obligaciones impuestas por las normas jurídicas se implican de modo recíproco. Pongamos otro ejemplo. Una persona vende un reloj en 20 pesos. Cuando el comprador y el vendedor se han puesto de acuerdo acerca de la cosa y el precio, adquiere aquel el derecho a exigir la entrega del objeto y contrae al mismo tiempo la obligación de pagarlo. Y el segundo, por su parte, debe entregar la cosa y puede lícitamente exigir el precio. Y, y el segundo, por su parte, debe entregar la cosa y puede lícitamente exigir el precio. El deber de cada uno es correlativo de un derecho del otro. Ahora tiene no es un cuadro, sino como un desglose. Pasa el siguiente. Derecho vendedor. Ok. Ahora dice, no pocos autores definen el derecho subjetivo la facultad de hacer o de omitir algo. Esta definición detiene el inconveniente de que el término facultad, además de su aceptación normativa, que equivale a perdón, o posibilidad de obrar lícitamente, puede ser empleado en un sentido enteramente distinto. Cuando decimos que Paderewski era un pianista de grandes facultades, empleamos el vocablo en el sentido de actitud, destreza o poder. En cambio, al afirmar que quien ha hecho un débito está facultado para pedir su devolución, no nos referimos a una actitud, sino a un derecho subjetivo. El derecho subjetivo es una posibilidad, porque la atribución del mismo a un sujeto no implica el ejercicio de aquel, pero su posibilidad de hacer o de omitir difiere de la puramente fáctica en cuanto su realización ostenta el signo positivo de la licitud. El derecho como tal no es un hecho, pero su ejercicio sí tiene ese carácter. Volvamos a los ejemplos. La Ley Federal del Trabajo permite a los obreros, despido despedido, exigir del patrón el pago de una indemnización. El derecho subjetivo del trabajador no es un hecho, sino una posibilidad cuya realización está jurídicamente permitida, la cual significa que el facultado puede, si quiere, reclamar lo que se le deuda. Supongamos que el obrero reclama la indemnización. La conducta desplegada por él es un hecho, pero un hecho que ostenta el signo positivo de la licitud, precisamente porque constituye el ejercicio de una facultad legal. El examen del ejemplo claramente revela que la norma que concede al trabajador despedido el derecho a exigir que se le indemnice lógicamente implica la existencia de otra, en virtud de la cual el patrón no tiene el deber de pagar la indemnización. Por ello, sostenemos que la regulación jurídica es una conexión de dos juicios recíprocamente fundados, uno imperativo y otro atributivo. El que impone el deber al obligado, lógicamente implica al que concede al pretensor un derecho subjetivo y viceversa.
Pues si el cumplimiento de la obligación del primero no pudiese ser reclamado por el derecho habiente, ese deber no sería una deuda, ni tendría carácter jurídico. La norma, el trabajador injustificadamente separado tiene el derecho de exigir del patrono el pago de una indemnización. Es pues equivalente a esta otra, que alude al segundo aspecto del mismo nexo. Nexo. El patrono que ha despedido injustificadamente a un trabajador está obligado a indemnizarlo. No se trata de un solo precepto, sino de dos normas distintas, mutuamente se implican, y las dos son equivalentes porque, pese a su diferente significación, se refieren a una sola relación jurídica. El juicio atributivo refiere al aspecto activo, el imperativo al aspecto pasivo de ese vínculo. La misma distinción suele expresarse diciendo que las normas morales establecen deberes del hombre para consigo mismo, en tanto que las jurídicas señalan las obligaciones que tiene frente a los demás. Esta fórmula es poco clara, porque las impuestas por los imperativos éticos pueden consistir en la ejecución de una conducta relativa a otros sujetos, distintos del obligado. Ujú. La máxima que prohíbe mentir solo puede ser cumplida en las relaciones interhumanas. Lo propio debe afirmarse del precepto que nos ordena ser caritativos. El deber de la caridad únicamente se concibe cuando un sujeto entra en relación con otros. Ello no quiere decir, sin embargo, que la obligación de socorrer al pobre sea una deuda frente a éste. Estric- Estrictamente hablando, no es un deber del sujeto frente a sus semejantes, aun cuando se manifieste en relación con ellos. Se trata de un deber del individuo para consigo mismo, precisamente porque solo su conciencia puede reclamarle el acatamiento de lo ordenado. Metafóricamente podríamos decir que su conciencia es la única instancia autorizada para exigir el cumplimiento de lo prescrito. Cosa distinta ocurre en el campo del derecho, porque las obligaciones que éste impone no solamente se manifiestan en las relaciones recíprocas de los hombres, Ujú. sino que son deberes de carácter exigible. Tal exigibilidad es la que hace de ellos verdaderas deudas. Ok. ¿Cuál es la idea central del texto? Mientras la moral es unilateral, la norma jurídica o el derecho es bilateral. ¿Qué quiere decir esto? La unilateralidad de la moral impone deberes, pero no conceden a otras personas o a otros sujetos el derecho de exigir su cumplimiento. Por eso dice que es unilateral. Por ejemplo, el ayudar a una persona que pueda tener necesidad es un deber moral, pero nadie puede obligarlo legalmente a hacerlo. Creo que les mencionaba yo. Por ejemplo, si yo voy por la calle y veo un semáforo y hay personas que están pidiendo ayuda, nadie me puede obligar a hacerlo. Desde la moral, desde mi conciencia, yo puedo tener o no el deber de hacerlo, pero es un deber que viene o proviene de la propia conciencia. Ahora bien, el derecho por su parte es bilateral. ¿Qué nos quiere decir esto? Que siempre existe dos partes, la parte que está obligada y la parte, permítanme, jóvenes. Ok, ya se lo paso. Sí. Pero lógica no es a las 9. Lógica es a las 8. Y siempre dice 3 créditos. Y ahora son de 4. Ok, vamos a ver. No, pero es que lógica, como ahora es lógica interpretación, también es de 4. Ahora es de 4. O no sé si porque, no sé qué dice la circular aquí, porque dice asignar 3 unidades valorativas. Sí, sí, ok. Sí, esto sí está bien. ¿Dónde le firmo? Aquí arribita de mi nombre, ¿verdad? Sí. Ok, entonces esta no se la firmo, ¿verdad? Porque la sección es incorrecta. Eh, con el nuevo plan, este es de 4, pero no sé si es que tiene la instrucción de asignarle 3, que no creo, pero no desconozco. Y la sección es a las 8. Sí, entonces, vaya pues. Ay, ese es suyo. Esto es mío.
¿O es suyo? No, usted me lo dio. Usted me lo dio. Sí. Vaya, pues. Gracias. Se le fue el internet a la abogada, creo yo. O no sé si solo soy yo. No, sí, a ella fue. Lo más Sí, seguro. se quedó. Como que, Ay, compañeros. Congelada. eh, No sé si dijo ella algo sobre los acumulativos, que yo entré tarde al inicio de la clase. No, no, ¿verdad? No he hablado de acumulativos. Que no hemos hablado con la abogada sobre el examen, que recuerden que ella dijo que nos iba a arreglar unas preguntas que el sistema nos tomó como erróneas y estaban buenas. Ahí Pero yo en dos, revisaba ¿verdad? Es cierto eso. No lo ha arreglado, sigue igual. Y en general, porque en otras clases que llevo yo con otros tutores sucedió lo mismo y tampoco lo han arreglado. Ha de ser fallo de plataforma, ¿verdad? Es que eso creo es que lo que- arreglan al final. Cuando ya dan toda la nota, ellos ya tienen apuntada a las personas quiénes son los que el sistema les hizo el error. Bueno, a mí me pasó algo con la clase anterior que tenía, pero era que con una tarea y pues la abogada dijo, a varios les va a suceder lo mismo, pero esto lo van a entregar hasta el final, hasta como a mediados del periodo, dice. Ya cuando Sí. veamos en el tercero, les voy a habilitar la plataforma para que entreguen la tarea. Me imagino que con los exámenes ha de ser lo mismo. Hasta el final ellos hacen algo por eso. Sí, además yo creo que en este punto se dan cuenta cuáles fueron los errores que tenía la plataforma, entonces lo verifican, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que sacaron estas malas por buenas, ¿verdad? O buenas por malas, y en función de eso lo corrigen, pienso. Sí, habría que Sáquenme de consultarle a ella. dudas. Sí, hay que recordarle también. Sáquenme de dudas, no sé si fue en esta clase o fue en otra, que mencionaron de unos mapas conceptuales que fuéramos haciendo de los temas. Aquí no fue. no, fue Sí, en otro, no. compañero. No, Aquí no bueno, fue. No, es un solo revoltijo. estamos cruzados, literal. Es que los exámenes ya van a ser, ya falta poco. Nosotros ya Es que a estamos, mí, ya vamos a exposición yo ya en derecho estoy, romano ya. estoy Dios asustada con mío, este examen, usted bastante material, usted, y es todo es de la unidad. bastante. Este examen sí me tiene asustada, créame. Yo sé que el de Derecho Romano también tengo mucho contenido, pero creo que es más este Pensé que contenido. solo era yo. Xiomara, No, yo ya estoy usted anda preocupada. a la hora Ey, para revisar. dicen que un docente de derecho romano sí les pone tarea, ¿verdad? Es que le diga a la compañera, ni quiera Yo, Dios. Bueno, yo tengo Hay una gente que la ha compañera, cancelado ustedes. yo tengo una compañera que lleva derecho porque romano, pero dice de que hasta tienen que grabarse, dice. Sí, presente, Bendito Dios con el presente. docente que Ayer me da terminé la derecho a última mí. grabación, ayer terminé la última grabación y terminé tomando pastillas Vicks. No aguantaba la garganta. Máximo Dios, Horrible así me usted. cuenta con el ella. que yo Para llevo, ¿Y usted cómo se fíjense llama que el hicimos docente? examen romanos. así, hicimos examen así, ¿cómo se llama? Con cámara encendida. Y luego Ajá. al día siguiente, pues el examen que hicimos escrito lo defendimos y lo Oiga, hizo jóvenes, oral. ¿Y abogada? Sí, Ya estamos. Sí, está, sí, dele, abogado. está fallando aquí la red en la universidad. No, y si sí. Redondotel es pésima. Ay, Con sí, ustedes están ahí. sí, Ay, Sí, la señor. universidad trabaja con esa red. sí, sí. Sí. Ahorita que veo a Glenda, creo que usted tenía su manito levantada ahora y hasta ahorita que la veo, recuerdo, no sé si recuerda lo que quería participar o mencionar, disculpe. Tiene el micrófono No se apagado. preocupe.
Sí, no se preocupe. Sí, es que como mire que se expandieron, dije yo, bueno, les gustó muchísimo el tema. Pero era referente a lo de las facturas que mencionó Ujú, Xiomara, que ujú, yo tengo una duda, ¿verdad? ujú. Uno cuando va a las gasolineras, eh, uno pide la factura, pero Ujú. ahora lo que le preguntan es, ¿la quiere con RTN o no quiere factura? Entonces, para mí eso es evasión del fisco. Están Sí, declarando solo las facturas que le están entregando a los clientes con RTN. Entonces, Correcto. aquellas facturas que son de consumidor final, que el cliente las pida, esas también entran, pero los clientes que no piden factura, eso es evasión. No sé si estoy equivocada. Sí, es no, evasión. no, pero en el caso, bueno, hay dos puntos, ¿verdad? Usted me menciona en el caso de los clientes de las gasolineras. Sí, sí, de los clientes de la gasolinera. Depende. Si es persona natural, mm, por la parte de la declaración, dice usted, ¿verdad? Sí, sí, abogada. Sí, Yo sí, sí, pido sí, facturas con RTN sí, por todos los gastos porque son gastos alrededor de la operación que yo hago. sí, Pero completamente. sí, entonces, pero hay empresas que Sí. le dicen, no, fíjense que solo tenemos sistema de facturación corporativo. O Ujú. sea, eso no es posible. O sea, el sistema de No, facturación es persona natural o jurídica. Corporativo, sí, sí, ¿verdad? sí, No sí, me sí, puede sí. venir a decir y no, ya han habido Sí. negocios que no me quieren dar factura porque me dicen que solo tienen sistema de facturación corporativo. Eso no es No, imposible, pues. no, pero ahí le digo, eh, son negocios que quizás no se han constituido legalmente y así se quedaron operando, pero realmente yo lo estaba viendo desde esa parte. Ellos claramente es una evasión, ¿verdad? Porque están obligados de adscribirse al régimen de facturación, por ejemplo. Sí. Tienen que estar legalmente constituidos para operar, pero hay muchos negocios que se quedaron así. Por ejemplo, hay muchos negocios, por ejemplo, pulperías, negocios, vamos a decir, pequeños. Que las pulperías no siempre son pequeñas, ¿verdad? Pero más, a veces son supermercados o mercaditos, como los conocemos en las colonias, ¿verdad? Por ejemplo, a veces no están, voy a hablar de esos porque son los que por lo general no están adscritos, porque se entiende que su operación es pequeña, entre comillas, ¿verdad? Entonces, hay negocios como esos que se quedaron sin adscribirse al régimen de facturación, pero tienen que, están en la obligación. Si no lo hacen, es evasión fiscal. Ahora bien, yo difiero en algo. Están, por ejemplo, esos negocios chiquititos que están quizás en un cubículo pequeño o en una carretita que les estaban exigiendo adscribirse. Yo no estoy de acuerdo. Con ello yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el ingreso que ellos tienen es pequeño. Mínimo. Sí. Básicamente son personas que, como decimos popularmente, comen del día a día. O sea, lo Sí, que ellos hacen al día, de eso se valen para sustentarse ellos y sus familias. Yo no estoy de acuerdo, yo personalmente, con el cobro de impuestos para esas personas. Ustedes, qué estoy de grosero. acuerdo, sí, es grosero. Estoy de acuerdo, por ejemplo, con esas grandes empresas, supermercados que tienen cadenas, que inclusive ellos se adscriben o se sujetan a algunos regímenes, o así, algún régimen eh, de responsabilidad social para para no pagar impuestos. Entonces, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Porque no tiene sentido. O sea, vaya, por ejemplo, cuando usted le dicen en supermercados La Colonia, desean donar sus monedas. Esas Cállese, hombre. monedas, esas Ya se monedas, sabe. si usted las dona, es para ellos hacer una donación. Pero en la donación, ok, aquí hay dos puntos. Cuando uno ayuda, no lo hace con la intención de que le den un reconocimiento. Pero ¿dónde está el punto aquí? Ellos se benefician de esa ayuda que ellos dan. Con Sí, esa es ayuda, ellos, deducible. exacto, son deducibles de impuestos y ellos no pagan Yes. algunos impuestos. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿usted está de acuerdo con una de sus monedas? No. Yo Yo peleo sin también. Abogada, Yo, tengo comentarios. una Sí, yo no pregunta. lo doy tampoco. Abogada, sí, no Porque es yo mis justo. Tengo una impuestos los pregunta. pago y los pago bien. Exacto, exacto. Vamos a ver, creo Que que paguen ellos sus impuestos. exacto, creo abogada. que es Nehemías. Vamos a escuchar a Nehemías y los demás si levantamos la manito para dar la participación en un orden. Sí, abogada, pregunta. Cuando usted va a un supermercado, normalmente cuando usted está facturando, le piden su número de identificación. Ujú, Entonces, digamos,
esa obligación que a veces entre ellos impera de que sí se debe de dar su número de identificación. ¿A qué se debe? Digamos, ¿hay alguna normativa que regule eso? Porque hay No. algunos cajeros que se molestan cuando usted no da su número de identificación. Sé que ha de ser por temas legales o algún tipo de Ok, impuesto. únicamente es porque ellos tienen que emitir la factura a nombre de un consumidor. Ellos no pueden emitirla y únicamente poner consumidor final. De igual forma, adicional a eso, hay supermercados que tienen un programa de fidelidad y es a través de la acumulación de puntos o las dichosas manzanitas, por ejemplo, de supermercados La Colonia. Entonces, por eso lo hacen, por el tema de facturación, que debe de decir el nombre del consumidor y no decir consumidor final en ese caso, o no debería de, ¿verdad? O creo que al final sí dice consumidor final, únicamente cuando le piden su RTN es que lo emiten a nombre de. Es por problemas de Es, fidelización. exacto, con el RTN no hay problema. Yo normalmente Sí, pago así, pero el punto es que a veces si usted no pide con RTN y aún así le insisten en en la que dé identidad, su identificación. pero es Exacto. por un programa de fidelización en ese caso, que es para acumular puntos, acumular las manzanitas, por ejemplo, en supermercados La Colonia, no es por algún tema fiscal, porque para eso es el RTN, o también para identificar el cliente, nada más, no tiene ningún impacto legal, por ejemplo, porque Sí, para legalidad está el RTN, es para los canjes de las sí, ollitas ahí, de de las las cosas que ellos, ollitas, sí, de los platitos, sí, para eso de los platitos, de los es un programa de electrodomésticos que fidelidad, ellos sí, quieren. es Voy un Sí. a, programa voy de a Y fidelidad. ahora comenzar a uno darlo desconfía de entonces. Voy a todo. comenzar a darlo entonces. Sí, no, sí, para eso es, Sí, para eso es, para no que es para usted ninguna canje otra ahí. cosa. Por eso le dicen, ¿su factura la quiere con RTN o normal? Porque el RTN es el documento que es para efectos fiscales, ¿verdad? Entonces no es para facturación, es para el programa de fidelidad. ¿Alguien más tenía una pregunta, creo yo? Sí, abogada, con Sí, eso de los impuestos, yo siento que cada año van exagerando, le van aumentando. Y otra cosa que según ahora va por zona, si es una zona que está céntrica, el pago de impuestos es más alto y es una exageración. Otra también que siento que están exagerando con los valores de las constancias catastrales, que, bueno, porque las escrituras, el valor de las escrituras según, no sé si es correcto, ahora el valor va según al valor que le dan en la constancia catastral, en lo que es la municipalidad. Entonces imagínense que antes las escrituras, ¿qué costaban? 3.000, 4.000, y ahora no. Antes tenían como un precio simbólico ya, y ahora no, ahora es según el valor que le dan en la constancia catastral, así mismo cuesta la escritura. pero fíjese que ahí hay un punto. El valor catastral es mucho menor al valor real de los bienes. Siempre es un precio simbólico. Tal vez, por ejemplo, una escritura. Bueno, depende de la localidad también, ¿verdad? Porque no le cuesta lo mismo a usted una escritura aquí en Tegucigalpa de un bien que está ubicado en Boulevard Suyapa, por ejemplo, a una escritura de un bien que está ubicado en Alauca, El Paraíso, por ejemplo. Nunca va a tener el mismo valor porque es según la ubicación. Ahora bien, las escrituras deben de o deberían de tener el valor real del inmueble de acuerdo a un avalúo, no al valor catastral. Esa es una práctica realmente ilegal porque no es el valor del inmueble. Lo que pasa es que se ha acostumbrado así por abaratar costos de escrituración. Eso es acostumbradísimo, o sea, en cualquier localidad lo hacen, pero no es lo correcto. Lo correcto debería de ser que se consigne el valor real del inmueble según un avalúo. Ahora bien, eso tiene un impacto tanto en el valor de la escritura como en el impuesto, porque ahora se paga un impuesto por cada venta. No me acuerdo si se llama ganancial de capitales. No recuerdo ahorita cómo se llama ese impuesto, que es el 10% del valor del inmueble, según la escritura. Es correcto, abogada, ganancia de capital se Sí, llama. ganancia de capital. Entonces, eh, ese impuesto es de acuerdo al valor del inmueble, pero si se hace de acuerdo al valor catastral, ese impuesto baja. Entonces, son prácticas que se vienen haciendo por abaratar costos, pero legales no son. Es decir, jurídicamente, quizás lo hacen como una costumbre, pero no, Interesante.
debería de consignarse el valor real. Aurora hoy anda bien calladita. ¿Qué me le pasa? No, sí, ya tenía una pregunta, abogada, Ok. Tiene justamente ahorita frío, lo que Aurora. Tiene frío, yo creo. Sí, frío sí tengo. No, pero sí, acerca de eso. Pero sí puede, entonces si no está legalmente comprobado eso que se puede hacer legalmente, entonces uno puede exigirlo como tal, ¿verdad? Claro, claro. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? La gente dice que no es correcto, ¿verdad? Porque lo correcto es ser de acuerdo a la norma, indistintamente de a quién le beneficia. Lo que pasa es que la gente dice, ok, a mí no me beneficia, entonces lo voy a hacer de esa forma. Pero es lo correcto. Debería de consignarse el valor según el avalúo del bien. Ana, perdón. Abogada, con respecto a ese ejemplo del bien inmueble y el valor catastral, mayormente yo tengo entendido que lo hacen es para pagar menos impuestos en la municipalidad. También, pero para efectos municipales, pero ya para efectos de venta también lo hacen por eso. También, Porque, sí, porque, ok, vamos a diferenciar. La clave catastral es la clave para identificar el bien en la municipalidad o para efectos municipales. Entonces, el impuesto municipal que se paga de acuerdo a ese valor, pero para efectos de venta le piden la clave catastral porque es necesaria, ¿verdad? Para la ubicación del inmueble o la identificación del mismo, pero el fin es diferente. Entonces, en la escritura debería de consignarse el valor del inmueble de acuerdo a un avalúo, pero no se hace de esa forma por costumbre, pero al final es ilegal. Al final es ilegal. Aurora, Abogada, sí, pero fíjese que ahorita que está mencionando eso usted, a donde sí lo piden, cuando uno va a comprar y como dice usted, lo manifiesta, a vender cuando uno va a comprar un terreno o algo, los bancos lo piden cuando van a prestar ellos el dinero y ellos van a encargarse de hacer la casa y a comprar o sea, ¿cómo es que se dice se pide el préstamo por compra del terreno y hechura de la casa. en la casa. Entonces ellos sí piden todos esos requisitos, tal cual como usted lo está diciendo. Pero es que hay varios puntos ahí también, ¿verdad? Porque ellos, ok, ellos muchas veces no prestan la totalidad del valor de la construcción o del terreno, ¿verdad? Entonces, son varios puntos que hay que analizar. Y no vamos a profundizar En, en eso, porque nos vamos a salir de... Mande, en este decite. Mande. en este caso, como dice la compañera, sobre el avalúo, cualquier institución o banco solo presta un 60% en su mayoría, pero nunca presta el 100% No, sobre el nunca valor. prestan el 100%. Y antes era más, antes era hasta el 80%, pero como ahora va cambiando todo, ¿verdad? Por la capacidad de pago, por el porcentaje que compromete el banco. Sí. Bueno, entonces, ya me perdí, jóvenes. Terminamos con la explicación de esto. Sí, abogada, estábamos finalizando lo del derecho Lo que de es la bilateral, unilateralidad y la parte obligada. Sí. Nunca me ubico yo cómo voy en cada clase, siempre me pierdo. Con uno digo que voy en un punto, con otro digo que voy en otro y nunca le atino a cómo vamos con cada clase. Ok, entonces estábamos hablando de la bilateralidad del derecho. Así es. Hablábamos de que por una parte las normas son imperativo atributivas. ¿Por qué? Porque imponen un deber, pero también atribuyen un derecho del acreedor de exigir el pago, el cumplimiento de esa obligación. Toda relación de derecho o bilateral tiene, por una parte, un obligado. Hoy sí, permítanme, jóvenes. Hoy sí estamos. Ok, hoy sí. Pasen asistencia, compañeros. Prácticamente era lo mismo que estábamos hablando ayer, abogada, Muchísimas prácticamente del gracias, muy amable. obligado y el Ay, este soy pretensor. yo también. Gracias. Lo siento, jóvenes. A usted, muy amable. Sí, básicamente es lo mismo, el obligado y pretensor, porque por una parte está la obligación del pago o del cumplimiento de un deber y por otro el derecho a exigir. Lo que pasa, sí lo podemos ver desde ese punto, solo que aquí hacemos la clasificación de unilateralidad y bilateralidad, pero cuando hablamos de derechos siempre existe esa bilateralidad, es decir, siempre hay dos partes. Y el derecho de exigir y el deber de cumplir. Lo que pasa es que va a cambiar según se trate. Puede ser un contrato de compraventa, puede ser un contrato de prestación de servicios, es diferente, ¿verdad? Pero eso es lo único que cambia. Pero podemos hablar del derecho de pretensor y del obligado, sí,
podemos hablar del derecho del pretensor y del obligado. Permítame. Ok, entonces, mientras la moral, perdón, jóvenes, que yo creo que me estoy enfermando con este cambio de clima que hubo ayer. Entonces, por una parte, la moral es bilateral. No, la moral es unilateral. El derecho es bilateral. La moral es imperativa o sí es imperativa, mientras que el derecho es imperativo atributiva. La moral no es exigible, mientras que el derecho sí es exigible. La moral es basada en la conciencia, mientras que el derecho es regulado por el Estado. Entonces, por su parte, les decía, la moral es unilateral, el derecho es bilateral. La moral no es exigible, el derecho sí es exigible. La moral es basada en la conciencia, mientras que el derecho es regulado por el Estado. Entonces la moral sería imperativa, unilateral, no exigible y basada en la conciencia. Y el Correcto. derecho es imperativo, bilateral, es exigible y regulado por el Estado. Así mismo. Okay. Sí. Abogada Ok. imperativa, ¿qué es el derecho? ¿Perdón? Imperativa atributiva. El derecho imperativo atributiva. La moral solo es imperativa. Entonces, hasta acá, jóvenes, ¿tenemos preguntas? Con esto cerraríamos la clasificación de los derechos subjetivos. Si tenemos preguntas, este es el momento para que las podamos hacer y mañana comencemos la siguiente o el siguiente tema. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. ¿No? Andrea. Abogada, pues yo estoy viendo ahí los temas y miro que la mayoría son como que todos están unidos. Todos están unidos. Realmente todos tienen Porque una yo relación. voy por Nos vemos, abogada. Que le vaya bien. Mucho gusto. por la coercibilidad e Incoercibilidad. incoercibilidad. Si todos hablan de lo mismo, derecho y moral. Sí, realmente todos están unidos porque, ok, cuando hablamos de derecho, no, o sea, naturalmente tenemos que hablar de esa obligatoriedad, de esa coercibilidad, de esa bilateralidad. Indistintamente de cómo lo abordemos, tenemos que hablar de, porque son características del derecho. Entonces, al final, vamos a encontrar dentro de unas características la relación que tienen con otras características u otros elementos del derecho. Entonces, sí, todo está relacionado. Y a medida que nosotros vamos avanzando en los temas, vamos viendo que el tema anterior está concatenado a lo que vamos viendo. Por eso es importante conectarse a clase, estar presente. Lo que yo ¿Perdón? siento es que aquí es como que más quiere es diferenciar el derecho de la moral, ¿verdad? Eso Danos es. cómo es esa separación. Completamente. Eso es lo que hace este tema, diferenciar la moral y el derecho. Y luego vemos, bueno, aquí ya estamos con moral y derecho. Luego viene un tema que nos habla del derecho y convencionalismo, que vemos nosotros cómo aplica tanto la clasificación de los derechos subjetivos y la moral y el derecho. Porque cuando nosotros hablamos de moral, estamos hablando de derechos subjetivos. ¿Por qué? Porque son inherentes únicamente al ser humano. No a una relación bilateral de imperativo atributiva como lo vemos en derecho, solo unilateral, porque frente a la moral o frente a la conciencia no hay quien obligue. Entonces, nos quedamos aquí y mañana continuamos con el siguiente punto. Listo, Buen día, abogada. abogada. Hasta luego, Bendiga jóvenes, a todos. bendiciones.